Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. El día de hoy nos enfrentaremos a la figura del Jesús histórico. Vamos a analizar los hechos históricos y jurídicos tras su muerte. No se puede pasar por alto un hecho fundamental. Jesús fue condenado a muerte tras un juicio legítimo y valedero ante el Estado. Encima de esto, habría que agregar algo. Jesús era culpable de todo lo que se le acusaba. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Por qué fue juzgado? ¿Cuáles fueron los parámetros legales que se le aplicaron? ¿Por qué lo condenaron al suplicio? Dos fuentes extrabíblicas pueden dar un abrebocas para intentar ir bosquejando algunas respuestas ante estas preguntas. Flavio Josefo, quien terminó de redactar su obra Antigüedades Judías hacia el año 93, nos dice: en este tiempo vivía Jesús, hombre prudente, realizaba en efecto cosas maravillosas, enseñaba a los hombres que reciban la verdad con alegría y arrastró tras de sí a muchos judíos, incluso a muchos helenos. Y cuando, a denuncia de los principales de nuestra nación, lo condenó Pilato a la cruz, los que le habían amado al principio le conservaron su afecto. Se les apareció en efecto al tercer día, vivo de nuevo. Hasta el día de hoy sigue subsistiendo la raza de los cristianos, así llamados a causa de él. Hacia el año 100, el historiador romano Tácito dejó constancia de las represalias a las cuales fueron sometidos los cristianos por el emperador Nerón, pues tal gobernante acusaba a los seguidores de Jesús el haber propiciado el incendio de Roma. Este historiador romano dijo lo siguiente sobre Jesús: el fundador de esta denominación, Christus, había sido sometido a suplicio por el procurador Poncio Pilato bajo el principado de Tiberio. La detestable superstición, reprimida entonces, se desplegaba de nuevo no solo en Judea, origen de este mal, sino también en Roma, a donde confluyen y seducen todo el horror y la vergüenza del mundo. Las fuentes cristianas recopilaron diversos relatos que hay en torno al juicio y muerte de Jesús, y procuraron brindarles armonía, teniendo como horizonte de sentido común las profecías del Antiguo Testamento. Las comunidades reunidas en torno al testimonio de los apóstoles recolectaron una amplísima tradición arraigada en hechos históricos fidedignos y la leyeron a través de la lupa de la fe. Las acusaciones en contra de Jesús, su sometimiento ante las autoridades y su funesto destino fueron hechos elucidados a partir de las historias del Antiguo Testamento, en donde se dejaba constancia de que el Mesías debía cargar con el sufrimiento, las penas y las angustias de su pueblo. Jesús fue arrestado en una propiedad, un huerto, que recibía por nombre Getsemaní. Este vocablo hebreo derivado de Gat-Shemanim significa prensa de aceite. Lucas optó por denominar a este sitio de manera más genérica como Monte de los Olivos. Los evangelistas dan a entender que el lugar era conocido por Jesús, pues él enseñaba durante el día en el templo e iba a rezar durante las noches en este emplazamiento. Marcos y Juan describen a las personas encargadas de arrestar a Jesús como un comando armado, una banda con espadas, palos y antorchas. Es extraño que hubiese personas armadas en plena noche pascual, pues todo este día gozaba de la solemnidad del Shabbat y por tanto el descanso era obligatorio. Sin embargo, una antigua usanza muy común desde la época de los macabeos dictaminaba que el derecho a la legítima defensa era algo que se podría ejercer cualquier día. Por tanto, equipar a algunos esbirros con armas era bastante plausible si nos atenemos a la idea de que Jesús era visto como un rebelde, como un peligro para el público y como una amenaza para la sociedad.
Según Marcos, esta operación policíaca fue planeada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, la tríada que representaba al Sanedrín. Ahora bien, según Juan, en el arresto de Jesús, además de la milicia judía, intervino la cohorte con el tribuno o chiliarca que la comandaba. Esto nos da a entender que hubo una fracción de la guarnición romana presente durante este momento. Este cuerpo militar estaba afincado en la fortaleza Antonia de Jerusalén. Sin embargo, este dato, aducen los especialistas, podría ser una ficción literaria. Uno de los personajes protagonistas de la aprehensión de Jesús es Judas. Es plausible que el papel de Judas tenga una fuerte raíz histórica por varios motivos. En primera instancia, el Monte de los Olivos era reconocido por las personas más allegadas a Jesús como un sitio predilecto de su maestro para la oración y la introspección espiritual. En segundo lugar, es altamente posible que Jesús haya optado por resguardarse a sí mismo en este lugar, debido a la inseguridad que representaba quedarse en medio del centro urbano. En tercer lugar, habría que tener en cuenta que este huerto no estaba iluminado en lo absoluto, y más allá del reclamo joánico, Jesús sencillamente no era una figura reconocible para absolutamente todo el mundo. Por ello, el signo del beso, tan común en la relación discípulo-maestro, tiene bastante sentido. Evidentemente, los relatos evangélicos quisieron cargar con un desbordado peso moral a la figura de Judas, pues los lectores cristianos debían de entender las consecuencias de la apostasía y la desmesura de las pasiones de la carne. La huida de los discípulos es presentada en Marcos y Lucas con un marco extremadamente sobrio. En Marcos hay una reminiscencia al profeta Zacarías, pues este dice que tras la violencia ejercida en contra del pastor, las ovejas serían dispersadas. El recuerdo colectivo exhibe a un Jesús en soledad, dejado a su suerte, en manos de sus enemigos. Es de suyo evidente que la búsqueda y captura de Jesús fueron propiciadas por la aristocracia cívico-religiosa del mundo judío. En esta élite, en donde convergían sacerdotes y nobles laicos, se congraciaban familias adineradas que detentaban el poder político temporal y el poder espiritual. Las labores ejercidas por el sumo sacerdote y su Consejo Supremo iban desde garantizar la pureza del culto hasta ser los baluartes y protectores del orden socialmente establecido. Hay que tener algunos datos bien precisos. Jesús representaba un inminente peligro para la sociedad de su momento. La entrada a la ciudad santa de Jerusalén en medio de las ovaciones de los ramos era una consigna mesiánica. El pueblo vio en Jesús la verdadera posibilidad de restaurar la gloria del antiguo reino de David. La ovación popular brindada a Jesús tenía connotaciones antirromanas. ¿Acaso estábamos en presencia de la entronización de un rey por aclamación popular? Esta escena no podría menos que levantar la sospecha. El celo de los romanos por un lado y también de los judíos podría haber empezado a bullir tras este episodio. Los evangelios sinópticos van perfilando el fin del ministerio público de Jesús con actos grandilocuentes que se unen a todo el conjunto de obras y palabras mesiánicas del Cristo. Así, el incidente del templo, en donde vemos a un Jesús que despliega su ira en contra de mercaderes y cambistas, pone de relieve el ya escandaloso mensaje de Jesús, cuya centralidad descansaba en el arrepentimiento, la conversión y el amor de Dios. Situémonos bien en forma en el paisaje. La acción transcurrió en el mercado del templo,
que estaba emplazado en el atrio de los gentiles. Es decir, allí podrían convivir sin ningún tabú religioso tanto judíos como paganos. En el antiguo judaísmo se desarrollaron una multitud de posturas críticas frente al templo y al desarrollo del culto. Las profecías de Malaquías anunciaban a un mensajero espiritual que iba a purificar a los hijos de Leví y los iba a depurar como el oro y la plata. Los salmos de Salomón condenaban a los sacerdotes asmoneos por haberse apoderado del santo templo de Dios y haber violado los preceptos rituales y morales. Los esenios del Mar Muerto se dirigieron en contra del clero oficial por haber cometido acciones abominables, haber manchado la pureza de la casa de Dios y haber usurpado a los pobres de sus bienes. Es un dato histórico conocido que los familiares del sumo sacerdote poseían tiendas en el templo, y también es reconocida la crítica social que sugería que la casta sacerdotal no pensaba en otra cosa que su amor por el dinero. El comercio al interior del templo garantizaba la integridad de la estructura del culto. El impuesto que debía ser pagado al templo debía pasar por manos de los cambistas, quienes cambiaban las monedas romanas de uso común para el comercio, monedas que tenían la efigie del César, por monedas que gozasen de una pureza plena. Cada israelita varón mayor de 30 años debía pagar medio ciclo anual, y la moneda empleada para tal finalidad era la tiria, antiguamente empleada en Palestina por los judíos y que ya no estaba en curso legal tras la implementación de la regencia romana. De esta misma manera, la venta de animales era requerida para los sacrificios. Era más cómodo para cualquier peregrino comprar una paloma en Jerusalén que traer una desde su hogar, pues ésta podría estropearse en el camino y así sería inhabilitada para que se ejecutase con prolijidad el sacrificio. Con el gesto de volcar las mesas del templo, Jesús daba a entender el inminente final del culto basado en el sacrificio, pues daría paso al pleno sacrificio del Hijo de Dios. El lenguaje bíblico nos evoca ecos de lo que sería la ulterior destrucción del templo, en donde la purificación sería llevada hasta las últimas consecuencias, y el Dios de Israel sería elevado hasta su plenitud como el Padre universal. La purificación del templo debería llevarse a cabo también en el corazón, en la mente y en las acciones. El gesto ético, político y religioso de Jesús es un llamado a la conversión, socavando las antiguas y anquilosadas estructuras de poder que no habían hecho otra cosa que encarcelar el espíritu del género humano para así vincularse de una manera directa con la divinidad. Que Jesús haya desplegado su ira en contra de mercaderes y cambistas debe coaligarse a los varios episodios en donde profirió palabras proféticas sobre la subsecuente destrucción del templo. En Marcos y Mateo se nos comenta que ante el Sanedrín, durante el juicio, Jesús afirmó que destruiría y reconstruiría el templo. Por tal razón, mientras acontecía su suplicio público, las personas que le juzgaron le increparon con sarcasmo que debería salvarse a sí mismo si es que tiene el poderío para destruir y volver a levantar la casa de Dios. Asimismo, es notorio que entre las imputaciones dirigidas en contra del diácono Esteban en Hechos de los Apóstoles se encontrase la terrible amenaza de exterminar de la faz de la tierra al santuario. Es claro que las proposiciones que atacaban al corrompido sitio de culto también se ligan a los oráculos de Jesús sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén. De hecho,
La expresión piedra sobre piedra, quizá tomada por Jesús de Ageo 2:15, nos habla de un horizonte escatológico singular. Los últimos tiempos verían languidecer los complejísimos y bien sofisticados sistemas de comprensión humanos para así darle paso a la dimensión salvífica del reino cuya operatividad ya está vinculada al mundo actual, reino que permite habitar la realidad con miras a las postrimerías, reino que ennoblece a los sentidos y nos transmite a la voluntad libre de Dios. En el proceso judicial de la aristocracia judía contra Jesús, llamaron a 2 testigos para dar cuenta de la verosimilitud de las amenazas del Nazareno contra el templo. En Marcos 14:58, tales testigos dicen: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por mano de hombre, y en 3 días edificaré otro no hecho por mano de hombre. Estas palabras, que bien podrían ser auténticas del Jesús histórico, más que contraponer un sistema legal a otro, indican que la normativa jurídica de su época era no menos que transitoria y habría de dar paso a una regla divina definitiva. No es sorprendente, habiendo puesto estas cuestiones sobre la mesa, dilucidar que el proceso legal contra Jesús se efectuase en la casa pontificia de Caifás. Según Mateo, la tropa policial llevó a Jesús primero a casa del suegro de Caifás, Anás, y luego a la casa del jefe de los sumos sacerdotes. A la par que el tribunal religioso sojuzgaba a Jesús y le condenaba a muerte, sucedió la negación de Pedro. Según Marcos y Mateo, la sesión en donde Jesús compareció ante el Sanedrín tuvo lugar en la noche y en la mañana fue conducida la denuncia hacia el prefecto romano, Poncio Pilato. Por su parte, Lucas atestigua que Jesús fue custodiado durante la noche por esbirros y matones que le maltrataban, y la reunión del Sanedrín tuvo lugar durante la mañana. El sumo sacerdote requería de una confesión privada para llevar a cabo la condena. La pregunta en el verso 61 del capítulo 14 de Lucas demarca esta pretensión: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El Bendito es una referencia clara al tetragrama sagrado, a aquel conjunto de letras adjudicadas solemnemente a Yahvé. Jesús las exhibe como un signo de cercanía al género humano. El Mesías pone los cimientos para la esperanza escatológica y para la consumación apocalíptica. Los últimos tiempos, en donde el Hijo del Hombre ha de mostrarse en plenitud, se exhibe la consumación del misterio providente de Dios. Estos últimos tiempos son encarnados por Jesús. Pareciera que toda esta escena no es más que un compendio cristológico edificado para que el lector pudiese acercarse ante una realidad un tanto insondable como incognoscible e inconmensurable. Tal realidad no es otra que Cristo, Hijo de Dios, aquel que está estrechamente ligado a la divinidad, a la vez que su persona está destinada a abocar irremediablemente hacia el sufrimiento y la muerte. Para las primeras comunidades cristianas, el acto de fe esencial estaba encaminado a introyectar que tras la ignominia de la pasión se deja traslucir el ser de Dios. El juicio contra Jesús propone una antinomia entre el poder mundano, basado en la fama y la riqueza, y la autoridad divina, cuya marcha inexorable viene desde lo alto. Anás fue un prominente sumo sacerdote, de hecho, debido a que fue designado para tal cargo por el gobernador de Siria tras la destitución de Arquelao en el año 6 de la era común. La familia de Anás estuvo poblada por múltiples sumos sacerdotes, lo que da cuenta del terrible grado de nepotismo tras los oficios sagrados.
El familiar más famoso de Anás fue Caifás, cuyo pontificado se elongó por 17 años. Tal era el beneplácito del que gozaba Caifás por parte del poder político, que cuando Pilato ascendió a la prefectura en el año 26, le reconoció a ciegas como la autoridad judía más idónea a nivel religioso. El reinado de Caifás como sumo sacerdote duró hasta que, de hecho, Pilato fue depuesto en el año 37. Es factible que la visita de Jesús a Anás en horas de la noche tenga cierta historicidad. El Sanedrín debía de partir sobre decisiones importantes a lo largo del día. No obstante, la estancia nocturna de Jesús en el palacio sacerdotal podría haber sido garantía para mantener el orden público mientras se recolectaban testigos y evidencias para el juicio. En todo caso, el pintoresco panorama muy oriental propuesto por Marcos, en donde se exhibe a un Jesús siendo escupido y abofeteado, podría salvaguardar un contenido histórico real, aunque también se concatena al relato de Isaías sobre el siervo doliente. La reunión matutina, donde el Sanedrín jugó sus fichas para decidir la suerte de Jesús, quizá tuvo lugar en la sala del consejo ubicada al este de la plaza mayor del mercado. El Boulé estaba unido al monte del templo. La Mishnah indica como sala de reuniones del Sanedrín un local llamado Lishkat Hagashit, situado al sur del palacio de los sacerdotes. El hecho indubitable en todo caso es que Jesús fue condenado a muerte por Poncio Pilato, a quien fueron llevadas las quejas por parte del Sanedrín, pues la condena que ya se ha tratado, presentada en Marcos 14:64 y en Mateo 26:66 por parte de los altos dignatarios del pueblo judío, bien podría ser una figuración cristiana posterior al tratarse de un juicio informal en casa de los sumos sacerdotes. Es incontestable que el suplicio de la cruz era romano, no judío, y solo podría haber sido efectuado por una autoridad imperial. Si Jesús hubiese sido condenado por un tribunal judío, se le hubiese lapidado, no crucificado, o quizá estrangulado. En Juan 18:31 se pone en boca del Sanedrín la siguiente expresión: nosotros no podemos matar a nadie. El Sanedrín de la época de Jesús no era el mismo de la época de los asmoneos. Los asmoneos gozaban con plena facultad para hacer valer su propio marco legal religioso. En cambio, tras la anexión de Siria por parte de Pompeyo al utillaje administrativo romano, el Sanedrín fungía como un organismo adjunto al poderío cívico-militar romano y su jurisdicción sobre su gente solo era dada por concesión imperial. Judea era una provincia romana de tercera clase, administrada por un gobernador ecuestre, un prefecto. Existen un par de testimonios históricos traídos a colación por Flavio Josefo, que nos dan cuenta de los límites del poder del Sanedrín. En un caso se nos cuenta que Ananós II, durante la regencia del procurador Albino y el rey Agripa, mandó a matar a Santiago, el hermano del Señor, situación que causó su ulterior destitución. El segundo episodio es un homónimo de Cristo, un tal Jesús, hijo de Ananías, que estaba gritando improperios contra el templo, lo que hizo que las personas de alcurnia del mundo judío instasen a su apaleamiento público y su mortificación a latigazos. Sin embargo, Josefo dice que la pena de ejecución estaba reservada para el procurador romano. Se cuenta también que cuando Tito emprendió la destrucción del templo, vio la barrera que dividía al patio de los gentiles
del resto de la edificación, y notó que sobre ella había una inscripción que amenazaba de muerte a los paganos que violasen los límites a los cuales se hallaban confinados. Sin embargo, el general romano alentó a sus soldados y dijo que esa inscripción solo pudo haber sido colocada con el permiso de Roma. Los 4 evangelistas nos hablan sobre el proceso judicial llevado a cabo por Pilato. En Marcos 15, 2 al 15, de una manera abrupta, Pilato pregunta a Jesús si él es el rey de los judíos, una acusación de sumo grave, teniendo presente la hostilidad de Roma ante cualquier personaje que pudiese poner en entredicho su regencia. El relato reviste cierta inverosimilitud histórica porque pareciera que Jesús es abandonado por Pilato a la gente para así complacer a la masa. En Lucas 2, 3 al 5, 3 veces Pilato reconoce la inocencia de Jesús y por ende deja entrever la vacuidad de las acusaciones a las cuales se le había sometido. En Mateo 27, 12 al 26 hay 2 añadidos interesantes. Por un lado, la mujer de Pilato interviene en favor del ajusticiado y por otro, el prefecto lava sus manos, sellando el destino del acusado. En Juan se nos presenta el binomio antitético entre el reino de Dios y el mundo, siendo Pilato y por ende toda Roma una representación del mundo, de lo impío. Cuando se nos habla de la muchedumbre que se asentó afuera del palacio gubernamental de Pilato, no debemos pensar en el pueblo llano, sino en un pequeño ejército conformado por los criados del Sanedrín. La hipótesis de una manifestación popular es absurda y risible. Un garante del orden, como lo era el prefecto, no daría pie a una aglomeración de tal magnitud. Es de suyo evidente que el lugar en donde se llevó a cabo el proceso judicial contra Jesús debía ser prolijo y apto para albergar tal vocación de orden público. El lugar típico de residencia del gobernador era Cesarea, pero debido a la gran afluencia de peregrinos durante las fiestas, esta figura gubernamental romana debía hacer presencia en Jerusalén. Hay 2 hipótesis sobre el emplazamiento del sitio en donde el prefecto estaba radicado durante su estancia en la ciudad santa. Una de ellas dice que era en la fortaleza Antonia, en el ángulo nordeste de la explanada del templo. La otra hipótesis sugiere que el sitio de residencia temporal de Pilato era el antiguo palacio de Herodes el Viejo. La segunda hipótesis tiene mucho sentido, pues Josefo dice que el procurador Gesio Floro se albergaba en el palacio. Asimismo, en Juan 19:13 se habla del lugar en que Pilato se sentaba a administrar justicia como el Gabatá, palabra aramea cuya raíz etimológica transporta hacia un lugar alto, de eminencia. La palabra pretorio, evocada de manera constante en los evangelios, es un nombre genérico para designar al sitio de residencia gubernamental romana. Pilato acarreaba con su persona importantes credenciales militares, porque no era sencillo ascender hasta ser prefecto, un gobernador ecuestre. Pilato llegó a Judea en el año 26 para suceder a Valerius Gratus y fue depuesto por Tiberio en el año 37 debido a la matanza efectuada en contra de los samaritanos. Es plausible que Pilato desarrollase su cargo de forma limpia y transparente. Filón de Alejandría le presenta como un despiadado y los evangelios sinópticos lo exponen como un tibio dispuesto a ceder a la presión de la multitud. No obstante, parecía ser un hombre apto dentro del marco romano para desempeñar su cargo. Pilato, como prefecto de Judea, era en primer lugar un jefe militar y el porte de la espada le acreditaba como tal.
Su tarea no era otra que mantener el orden público y menoscabar a aquellos que fuesen en detrimento del todo abarcante dominio romano. Cicerón señala que la salud del pueblo romano es ley suprema. Con esa finalidad, Pilato ejercía sin dilación un poder coercitivo para mantener a raya a todo aquel que no gozase de la ciudadanía romana. No había un código legal fijo para arremeter en contra de aquellos que no eran ciudadanos romanos, y ello les daba a los gobernadores carta blanca para proceder de acuerdo con lo que su conciencia les dictase. Ante tal vacío legal, el gobernador estaba llamado a atenerse a la costumbre. Dice Sherwin White: la costumbre exigía que el juicio fuera público, sentándose el gobernador en su estrado o tribunal. Las acusaciones debían ser presentadas en forma correcta por las partes interesadas, actuando como acusadores privados. No había ministerio público en el mundo romano, y los acusados debían tener ocasión de defenderse. No había jurados, aunque el gobernador tomaba normalmente la opinión de sus asesores. Así ocurrió con Jesús, que tuvo que someterse en soledad ante el juicio y defenderse solo. Se supone que hubo la intervención de algún intérprete. En Lucas 23:2 se dice que el Sanedrín dijo a Pilato: hemos encontrado a este excitando a nuestra nación a la rebelión, prohibiendo pagar tributo al César y pretendiendo que él es Cristo Rey. Esta acusación no podría pasar inadvertida, pues desde que Herodes el Grande murió y Arquelao fue depuesto, había momentos en donde se podía evidenciar un enorme vacío de poder. No está equivocado Josefo cuando dice que durante esta era común ver cómo bandidos y pillos se organizaban y ponían a un rey o líder a su cabeza. La rebeldía política estaba a la orden del día. Existe la historia de un antiguo esclavo de Herodes llamado Simón, que fue coronado rey por su banda de criminales. Y entre sus hazañas se cuenta el haber incendiado el palacio real de Jericó. Así, ejemplos hay muchos. Artonges, que incursionaba militarmente en posiciones romanas, o también Menachem, que en el año 66, a inicios de las guerras judías, se apoderó del palacio de Herodes y quiso ir al templo. El rasgo en común que compartían todos estos personajes eran sus pretensiones mesiánicas. Jesús fue conducido al suplicio por haberse erigido con tales pretensiones reales para con su propio pueblo, lo que para los romanos constituía un crimen majestati populi romani. Las concesiones romanas a la hierocracia judía se debían en gran medida a que se consideraba que ambos organismos batallaban para mantener la cohesión social y el orden colectivo. Ahora, solamente Lucas recoge una tradición sobre la comparecencia de Jesús ante Herodes Antipas. En Lucas 23, 6 al 12, se dice que Pilato se enteró de que Jesús había enseñado en Galilea, tetrarquía de Herodes. Este interroga a Jesús y, como no obtiene respuesta alguna, se burla de él con sus guardias y lo devuelve a Pilato. Aquel día, concluye el evangelista, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. La historicidad de Barrabás es difícil de ser comprobada. Sí es posible que un sedicioso de ese nombre, a quien se le había acusado de amotinamiento y asesinato, fuese liberado por presión popular, pero dejar suelto a un prisionero por la Pascua no era un uso común. No era una costumbre constatada en ningún lado. Lo más probable es que el Evangelio de Marcos fundiese varias tradiciones, y la intención era exhibir, por una parte, a los judíos
optando por un asesino, y por el otro lado a Pilato siendo clemente y mostrando desagrado y repulsión ante la petición de la multitud. En todo caso, Pilato tomó la determinación sobre su estrado, una tradición bien indicada en los repositorios históricos de la antigua Roma. Todos los evangelios están de acuerdo con fijar la condena y muerte de Jesús un viernes, en víspera del Shabbat. Difieren en que, según los sinópticos, este viernes era el mismo día de la Pascua, el 15 de Nisán, dado que Jesús y sus discípulos participaron de la cena pascual en la noche precedente, mientras que en Juan este viernes es el 14 de Nisán, vísperas de la Pascua. En tiempos de Jesús había dos calendarios en vigor, uno de carácter solar, atestiguado en el libro de los jubileos, en donde las fiestas caían siempre el mismo día, y el otro de carácter lunar, en donde los días eran móviles. El primer calendario era utilizado por la comunidad de Qumrán. El segundo, en cambio, era el de uso frecuente en el templo. Hay algunas hipótesis que sugieren que Jesús pudo haberse atenido al primer calendario. Por tanto, la celebración de la Pascua pudo haberse dado el día martes, que era cuando correspondía siempre en este uso calendario. Los sumos sacerdotes seguían el calendario lunar. Por eso Juan asegura que no entraron en el pretorio, para no contaminarse y poder participar de la cena pascual. Ahora bien, no hay evidencias que respalden la idea de un Jesús ligado a las prácticas rituales de los esenios. El judaísmo de Jesús era más bien convencional. Eso sí pensamos que sería más fácil difundir su mensaje dentro de los usos y costumbres más universales. Sería difícil expandir sus enseñanzas en medio de un movimiento, por así decirlo, sectario. La última cena de Jesús fue una comida pascual y su crucifixión se dio un 15 de Nisán, día de la Pascua. La última cena de Jesús tuvo lugar según los 4 evangelios en Jerusalén. Después del sacrificio del Cordero en la explanada del templo, Jesús y sus discípulos tomaron su alimento ritual por la noche. Las comidas nocturnas no eran comunes en esta época, salvo en días como la Pascua. Que para Juan, Jesús haya muerto en Pascua es una construcción teológica muy fuerte. A la par que se estaban sacrificando los corderos en el templo, estaba sucediendo el sacrificio efectuado por el mismo Dios. Por ello, el evangelista dice que el Cordero de Dios no se le ha de quebrar ningún hueso, haciendo alusión a la prolijidad de los animales sacrificados. Aunque es inverosímil pensar en una crucifixión durante la época de la Pascua, habría que señalar el hecho de que ésta fue realizada por soldados romanos, indiferentes a las fiestas judías, y un escarnio público en esta época de festividades en donde las aglomeraciones estaban a la orden del día, era no menos que ejemplarizante, caía como anillo al dedo. El horario de la crucifixión de Jesús es fascinante. Los evangelios sinópticos dicen que Jesús fue crucificado a la hora tercia, o sea, a las 9 de la mañana. A la hora sexta, es decir, al mediodía, seguía estando en la cruz. A la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde, se va emplazando la hora final, la hora de su muerte. Juan, por su parte, dice que alrededor del mediodía apenas había terminado la sesión con Pilato. El horario fue pensado por los autores de acuerdo con las necesidades de su época. Es más que factible que los sinópticos hayan dispuesto de estas horas debido a que en Hechos de los Apóstoles y en la Didaje Apostólica se insta a los cristianos a orar durante la hora tercia y la hora sexta. Es evidente que el interés joánico
por colocar el suplicio en horas de la tarde correspondía a hacer converger el tiempo de la muerte de Jesús junto con el tiempo del sacrificio de los corderos en el templo. Las tropas posicionadas en la provincia vigilada por un prefecto eran, por así decirlo, tropas auxiliares. A diferencia de una legión que estaba compuesta por ciudadanos romanos, una tropa auxiliar se engrosaba con personas reclutadas en cada región, y éstas no tenían el derecho de ciudadanía. En Palestina se reclutaron a personas no judías de la zona, pues los judíos estaban exentos del servicio militar. Los que llevaron a Jesús a su muerte eran o las tropas que estaban localizadas en la Torre Antonia, o los hombres que acompañaron a Pilato en su viaje desde Cesarea. La flagelación puesta en marcha por estos soldados era el preámbulo de la crucifixión, es decir, todo hacía parte de la misma pena capital, no eran dos momentos separados. A los romanos les interesaba que el condenado saliese con vida de la flagelación, pues sería un despropósito colgar un cadáver en el patíbulo. Jesús fue flagelado en público, por ello los hechos presentados en Marcos 15:16 pudieron haber ocurrido en una pequeña plaza adecuada para tales oficios llamada Litostroton. Se dice por boca de Josefo que Gesio Floro, prefecto romano durante las guerras judías, mandó a flagelar y crucificar a varios judíos, incluidos algunos que tenían ciudadanía romana. En Marcos 15, del 16 al 20, y en Mateo 27, del 27 al 31, se pone en escena la burla efectuada por los soldados romanos a Jesús. La escena es muy cruenta, y difícilmente uno se podría imaginar a un autor cristiano complacido inventándose alguna argucia literaria de esta calaña. Los soldados disfrazaron a Jesús de un rey vasallo, le colocaron un manto rojo, apresuradamente le hicieron una corona con un arbusto espinado y le colocaron una caña en la mano como simulando un cetro real. A continuación, tales soldados se dispusieron a invitar a otros de manera irónica a adorarle. A diferencia de la impresión creada por Lucas y Juan, quienes dirigieron a Jesús al Calvario fueron los soldados romanos, no los judíos. Hay testimonios históricos que dicen que los reos solían llevar a sus espaldas su propio instrumento de tortura. El patíbulo, el travesaño horizontal, era lo que se transportaba, y el poste, llamado stipes crucis, era lo que estaba clavado en la tierra. Seguramente Jesús estaba agobiado y cansado tras la flagelación, lo que hizo necesaria la participación de Simón de Cirene. Sobre este personaje se pueden decir algunas cosas. Cirene era la capital norteafricana de Cirenaica. Los judíos de esta región habían venido a establecerse en Jerusalén, donde tenían una sinagoga. La tradición dice que Simón después fue conocido en la comunidad de la iglesia primitiva de Jerusalén. Simón tenía dos hijos, Alejandro y Rufo, y por los nombres extranjeros de estos se podría deducir que hicieron parte de una colectividad helenista a la cual hace referencia Hechos de los Apóstoles. Es bastante curioso la presencia de plañideras durante la vía de la cruz. Estas, por lo general, estaban presentes después de la muerte, y de hecho estaba rotundamente prohibida su presencia durante el trasegar del reo. La construcción literaria podría ser una reminiscencia posterior a la toma de Jerusalén en el año 70. El lugar del martirio público de Jesús más álgido fue el Gólgota. Gólgota se deriva de la palabra aramea Gúgulta, que en hebreo es Gulgolet y significa cráneo, en latín Calvario. Este nombre se debe a un accidente topográfico que era como una especie de protuberancia redonda.
Lo que debemos tener en claro es que tanto romanos como judíos hacían sus ejecuciones públicas por fuera de las ciudades, así como también sus sepulcros estaban a las afueras de los centros urbanos. La ubicación del Gólgota es imposible saberla hoy en día. En Marcos y Mateo se dice que a Jesús se le dio de beber una especie de narcótico. En Marcos se habla de vino mezclado con mirra. En Mateo se retrotrae hasta el Salmo 68 y se nos narra de una mixtura de vino con hiel, pero esto último tiene un peso simbólico y profético más que factual. Esta práctica era un acto humanitario propio del mundo judío, no romano, a pesar de la insistencia de los evangelistas de ponerla en marcha a través de soldados romanos. Jesús se rehusó a tomar este anestésico, lo cual es quizá un hecho recogido de algún testigo que quería enfatizar en la resiliencia de su Mesías. Los evangelistas no quieren alimentar el morbo, y las descripciones de la crucifixión son bastante escuetas por deferencia al condenado. Los escritores de la época del Alto Imperio están de acuerdo en decir que esta tortura era la más humillante e ignominiosa. De hecho, estaba reservada para las clases bajas, para los invisibles y nadies de la sociedad. La tortura de la crucifixión era eminentemente romana, aunque judíos y griegos la practicaron solo de manera episódica. Los romanos no esperaron ni un solo instante para aplicar esta condena a lo largo y ancho de la región palestina. Josefo dice que Quintillo Varo mandó a crucificar a 2000 rebeldes en Jerusalén. Con el dominio directo de Roma sobre Judea, la crucifixión se volvió en algo totalmente habitual. Sencillamente, no es viable reconstruir a pie puntillas el modo de ejecución de la cruz, pues este no era homogéneo y variaba según la imaginación y el sadismo de sus ejecutores. Josefo dice que durante el asedio de Tito a Jerusalén, los soldados envueltos en cólera, para mofarse de sus prisioneros de guerra, cambiaban las poses de cada crucificado. Es claro, eso sí, que el condenado era despojado de sus ropas en su totalidad y colgado desnudo ante la vista de todos. Jesús no fue la excepción. A los soldados romanos poco o nada les interesaban las normas del pudor judío, que en la Mishnah establecían que el condenado a lapidación debería ser cubierto con una tela. A Jesús se le clavó en los antebrazos y quizá pudo un solo clavo atravesarle ambos pies a través de los calcáneos. Los 4 evangelistas convergen en que Jesús fue ejecutado en medio de 2 personas. Lucas no perdió la oportunidad para hablar del episodio del buen ladrón. El autor lucano emplea el vocablo genérico de malhechores. Se trata de verificar el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:12. Marcos y Mateo hablan en términos de bandidos, o sea, podrían ser personas que turbaron gravemente el orden público. Las posesiones privadas de Jesús fueron puestas a suerte. El 4º evangelista utilizó este recurso literario que era una referencia clara al Salmo 22, aunque es preciso admitir que era legal que los soldados romanos se hicieran de los efectos personales del ejecutado. Existe un recuerdo colectivo muy fuerte sobre la inscripción que se le puso a Jesús en la cruz, indicándole como el rey de los judíos. Según Fitzmayer, esta inscripción fue lo único que se escribió sobre Jesús durante su vida terrestre. Que se haya escrito en latín, griego y hebreo es plausible, pues muchas de las inscripciones de tumbas de esta época gozan de algo así. Algunos historiadores de la antigüedad dan testimonio que muchos condenados llevaban al cuello este tipo de inscripciones. Únicamente se habló de rey de los judíos para referirse a personajes como Alejandro Janeo o Herodes el Viejo, lo cual hace altamente probable que Pilato o algún romano sí quisiese burlarse de la persona de Jesús. Las 7 palabras proferidas por Jesús y dispersas a lo largo de los 4 evangelios fungían como última verba, es decir, como sentencias finales edificantes. Una de las que causa más desconcierto es: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Esto es una citación del Salmo 22 y concluye el abandono por el Padre en Getsemaní. No obstante, en el sufrimiento, el Padre nunca ha dejado de acompañar y se cumple la profecía. El Cordero fue entregado a los villanos y fue devuelto a Dios en sacrificio perfecto. Poco a poco, el cuerpo de Jesús fue sometido a un arduo agotamiento. Juan nos deja constancia de una lanza romana atravesando el costado del Cristo. Esto puede deberse a un recuerdo ocular de tal situación. En general, los romanos dejaban a los cadáveres de los condenados insepultos y bajo una fuerte vigilancia. Se dice que un prisionero imploró a Octavio para que fuese sepultado, y Octavio respondió que esto era asunto de los buitres. Los cuerpos de los condenados en Lyon en el año 177 fueron dejados durante 6 días a la vista de todos, hasta que los quemaron y tiraron sus cenizas por el Ródano. El Sanedrín pudo haber intercedido ante Pilato para que bajase los cuerpos de los condenados y se les enterrase, pues el Deuteronomio decía que estos cadáveres debían ser bajados antes del anochecer, y el sentimiento judío tampoco podría pretender una mancha de impureza durante el sábado. La agonía del crucificado podría tardar durante mucho tiempo. Los romanos utilizaban unas barras de hierro llamadas crucifagium para romper las piernas de los condenados, haciendo que sus cuerpos se hundiesen y se acelerase el proceso. Jesús ya estaba muerto, y para cerciorarse, uno de los soldados atravesó su costado izquierdo con la idea de alcanzar el corazón. Los evangelios ponen a José de Arimatea a gestionar todo lo que conviene a la sepultura de Jesús. La historicidad del personaje es constatable y parece haber sido importante en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. José era oriundo de Ramataim, lo que lo hacía paisano del profeta Samuel. Los sinópticos presentan a José como un hombre justo y piadoso. Solo Mateo hace gala de su cariz de seguidor de Jesús. Juan, por su parte, lo señala como un criptodiscípulo, al igual que Nicodemo. Algunas lecturas podrían sugerir que José era un miembro del Sanedrín que no se adscribió a la decisión del Consejo Supremo. En lo que todos están convencidos es que José era un hombre rico, y prueba de ello podría darse en que tenía una tumba nueva cavada para él. Según Juan, José no escatimó en gastos para preparar el cuerpo de Jesús con aromas y ungüentos muy costosos. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, suscríbete y nos veremos en una próxima ocasión.